Bueno, estimados estudiantes, vamos a trabajar Popper. Vamos a trabajar Popper, Karl Popper. Eh, Ustedes van a encontrar, yo voy a hacer dos pequeños audios acerca de Popper. Vamos a poder abordar este autor y ustedes van a encontrar la referencia en el libro Heroica, que lleva por título Popper, un rebelde con causa aunque indeterminada. Es un título un poco irónico, digamos, porque bueno, hay algo del orden de lo indeterminado que se juega en Karl Popper. Yo para hacer este trabajo ensayístico tomé como referencia dos libros clásicos de Karl Popper, La lógica de la investigación científica, Conjetura y refutaciones, el desarrollo del conocimiento científico, y un libro que remite a la biografía, un libro que escribió él en relación a la biografía que se llama Búsqueda sin término, una autobiografía intelectual. Ese texto es importante porque él va a dar una clave de lectura y que va a ser algo que el padre le decía, ¿no? Y ya vamos a llegar a eso, ¿no? Al tema, digamos, de el consejo que el padre le da a Capop, que es tan importante. Comienza, yo les voy a ir desplegando el power que va a ir como apoyo con este video, se lo voy a ir desplegando, ¿no? Y comienza con una carta a Albert Einstein, o sea, así como hemos visto, o vamos a ver que Freud también tenía una relación epistolar con Albert Einstein. Karl Popper, digamos, como científico de la época, también. Esto se encuentra, digamos, en la lógica de la investigación científica, esta cita. Yo me tomé el trabajo de indagar los textos, o sea, de leer los diferentes textos del autor. Es decir, generalmente cuando uno quiere hacer un trabajo sobre alguien tan importante como Karl Popper, necesita ver su producción, ver el desarrollo de su investigación, de sus referencias simbólicas, poder ubicar ese desarrollo, los momentos, ¿no?, del desarrollo. Lo mismo va a acontecer cuando ustedes ingresan hacia psicoanálisis, en la obra ya sea de la escuela vienesa con Freud o inglesa con Melanie Klein o otros autores, o francesa con Jacques Lacan o otros autores. Es decir, se va a profundizar sobre los diferentes tiempos del autor y cómo fue variando eh, su producción en su obra, ¿no? Él pertenece, Karl Popper, al Círculo de Viena, ¿no? Eh, Y la obra La lógica de la investigación científica, ¿no?, fue publicada precisamente en Viena en el otoño de 1934. El otoño de 1934 para que ustedes se ubiquen en el contexto de época. Él tiene, digamos, un diálogo continuo con uno de los fundadores del Círculo de Viena, es decir, la epistemología de alguna manera se ubica ahí, ¿no?, en ese Círculo de Viena, en esa comunidad científica. Karl Popper, digamos, tiene un valor fundacional junto con Carnap, ¿no?, que es un amigo de él. Pero Carnap, digamos, postula, digamos, un positivismo lógico, es decir, está más ligado a lo que se llama las ciencias duras, a la física, a la matemática. Tiene un método, digamos, inductivo, ¿no?, experimental, de observación particular, o sea, sobre el objeto más que sobre el sujeto, ¿no? Eh, y Carnat siempre lo considera a Popper, digamos, como perteneciente a ese círculo que de alguna manera
se va perfilando de una manera científica más dura. Sin embargo, Popper no se consideraba en la línea de Carnap porque produce una ruptura, ¿no?, en esta indagación científica. Él se considera como un, como un racionalista crítico. Un racionalismo crítico es la posición que él la nombra, como él se nombra, ¿no? Después vamos a ver también, digamos, lo de falsacionismo, como es transmitido, digamos, tiene que ver con esto, digamos, pero él en el libro se nombra así. Sin embargo, él reconoce que tiene el mismo destino, digamos, científico, o sea, el mismo espíritu que su amigo, que Carnap. ¿Y de qué se trata, digamos, ese espíritu científico? Se trata, digamos, de poder delimitar, de poder demarcar, ¿no?, lo que es ciencia de lo que es metafísica. Él lo dice así: ciencia, metafísica, lo que lo diferencia. O sea, ¿cuáles son, digamos, los parámetros, ¿no? ¿Cuáles son los límites? ¿Cuáles son las marcas? Por eso la demarcación, ¿no? ¿Cuáles son los criterios? ¿Cuáles son los rigores necesarios en esta indagación para decir, bueno, esto es ciencia? Eso, bueno, lo define de una manera arbitraria. Yo digo arbitraria, para ellos no, porque para ellos, digamos, una vez que ellos consensuaron que esos son los criterios. Pero bueno, ya han visto ustedes seguramente con Thomas Kuhn la cuestión de las comunidades científicas. Las comunidades científicas es un grupo de poder que determina, digamos, qué es ciencia y qué no es ciencia, ¿no? Entonces, aquello que entra en ese modelo, digamos, es aceptado, y el que plantea una diferencia con el modelo no es aceptado. Esto es importante porque, bueno, acá tenemos esta diferencia entre ciencia y metafísica. Por lo tanto, aquello que es metafísica, para él es una elaboración filosófica, ¿sí?, que puede tener, digamos, algún matiz en relación a la ciencia, pero que no tiene la rigurosidad, ¿no?, del método que la hace propia a ser ciencia. ¿Esto por qué es importante? Porque cuando comienza a hacer esa línea, digamos, como diciendo, acá hay una línea, vos estás de este lado de la línea, entra con nosotros, vos no, está del otro lado. Ubica el psicoanálisis, precisamente podemos ver, como eso otro que no es ciencia, y dice sus razones de por qué, que también es importante, ¿no?, entender. Y algunos autores señalan, en cuanto a este racionalismo crítico de Karl Popper, ¿no?, tres etapas: la salida del neopositivismo, o sea, esta relación íntima con Carnap en el Círculo de Viena; el posicionamiento hacia el racionalismo crítico; y la última etapa como un desarrollo del falsacionismo, ¿no? Pero a mi parecer, digamos, entre la segunda y la tercera no hay tal diferencia, sino que es una forma de decir del racionalismo crítico el falsacionismo, ¿no?, ya que él siempre se llamó así en sus textos. Quien lee los textos, él va a encontrar que se reconoce desde ese lugar, y que el falsacionismo es una forma de decir del racionalismo crítico. O sea que es una cuestión retórica, no habría una diferencia muy específica, ¿no? Ahora, ¿por qué elige él el epígrafe que va a ubicar en el libro de la lógica de la investigación científica? Fíjense ustedes que nosotros hemos estado trabajando el concepto de lógicas epistémicas, ¿no? Entonces acá vamos hacia esta lógica epistémica que, bueno, se ubica en una lógica binaria compleja, digamos, ¿no? Pero es sumamente interesante Popper. Popper, digamos, marca un quiebre antes de Popper y después de Popper. Incluso del mismo Popper surgen, así como en Nietzsche, que dio posibilidad a pensadores ligados después a una representación social de la extrema derecha y otros a la extrema izquierda del mismo autor. En Popper pasa lo mismo, digamos. Tenemos discípulos que van a ir de una manera absolutista y férrea, ¿no?, hacia un positivismo lógico, y tenemos otro de sus discípulos, Feyerabend, que vamos a trabajar, que va al extremo opuesto. Entonces uno se dice, ¿cómo puede ser que desde un autor salgan dos líneas opuestas que se parecen contradictorias?
Pero uno leyéndolo al autor se da cuenta que eso está en el mismo autor. Es decir, en el autor está, digamos, esas dos posibilidades. Abre las dos posibilidades del autor. Y eso es lo que nosotros tenemos que indagar y es lo interesante, porque abre la posibilidad de una rigurosidad, pero también abre la posibilidad de una creatividad. Lo que pasa es los lugares en donde los ubica, ¿no? Porque el lugar de la creatividad, de que todo es posible, del mito, de la conjetura, de la fantasía, de la imaginación, eso está en Popper. Pero solamente lo ubica en un momento, en el momento de la conjetura, ¿sí? En el momento de la conjetura, es decir, como una posibilidad imaginativa y creativa, digamos, hacia el momento de la pregunta que indaga, que busca, porque todo comienza con una pregunta. Pero luego, después, viene otro proceso, un proceso que tiene una linealidad, ¿no? Y ahí nos reduce a la lógica binaria compleja. Entonces, ¿qué es lo que él ubica como, como, como epígrafe? Dice, esto está tomado también de este libro, de la lógica y la investigación científica, dice, no hay nada más necesario para el hombre de ciencia que la historia de esta y la lógica de la investigación. Esto lo va a repetir a lo largo de diferentes libros. Él va a decir, es necesario que aquel que indague en epistemología, digo epistemología yo, pero sería de la ciencia, ¿no? El que indague sobre la lógica, ¿no? De la lógica de la ciencia, este, aclaro que no usa el concepto de epistemología, usa lógica de la ciencia, pero nosotros estamos trabajando las lógicas epistémicas, ¿no es cierto? Dice, tiene que indagar sobre la historia de la ciencia, ¿no? Entonces vamos a ver, digamos, cómo hay un amasado, digamos, que tiene que ver con la misma historia. Por eso ustedes van a encontrar que yo retorno una y otra vez a dos filósofos. En otros Power también le he dado la referencia a esos filósofos, que son Descartes, en relación a Francia, y Kant, ¿no? Kant, este filósofo alemán, bueno, no era precisamente la ubicación en lo que es la Alemania actual, ¿no? Estos dos filósofos, ¿por qué el retorno siempre a estos dos filósofos en la epistemología? ¿No? Y vamos a profundizar, ya voy a volver a trabajar ahí, los voy a volver a trabajar, los voy a volver a señalar, pero voy a tratar de marcarlos de otro lugar. Entonces dice, no hay nada más necesario para el hombre de ciencia que la historia de esta, ¿no? Y la lógica de la investigación. Es decir, cómo fue el proceso de investigación que se dio el hombre en los diferentes momentos de su historia, ¿no? La forma de descubrir los errores, porque a él le interesa eso, le interesa la verdad y la falsedad. De ahí ese concepto de falsacionismo, es decir, cómo buscamos los errores de una teoría, la falsamos, ¿no? Para ver si esa teoría es consistente, si es válida, si tiene un valor, un criterio de valor, un rigor en relación a una verdad. Claro que hay un problema, que se trata de la verdad en relación de la conciencia y de la razón. Cuando nosotros cambiamos el paradigma y la llevamos al inconsciente y el objeto, y el sujeto es el sujeto del inconsciente y el objeto de estudio es el inconsciente mismo, bueno, se produce, digamos, un quiebre, se produce un gran quiebre. Pero ¿por qué es tan importante Popper? Porque Popper de alguna manera está en el psicoanálisis. Ahora vamos a ver cómo está. Esa es una indagación que tenemos que hacer, ¿no? La forma de descubrir los errores, el uso de la hipótesis, es decir, de la conjetura, cuando hablamos de hipótesis hablamos de la conjetura, ¿no? Y el psicoanálisis se va a denominar ciencia conjetural, o sea, la ciencia de la hipótesis. Vamos a jugar con los términos, la ciencia de la hipótesis. Lo que después va a ser el diagnóstico en el orden de la clínica, ¿no? Los diagnósticos posibles, ¿no? ¿Qué hipótesis de trabajo tengo yo acerca de un procedimiento psíquico? Es que diagnóstico es móvil porque hay un proceso dinámico en el psiquismo. Y ahí tenemos un problema, porque acá, digamos, no es móvil.
no es móvil, digamos, ¿no? Algo una vez que se elaboró, ¿no? Y se configuró el sujeto tiene que racionalmente no cambiar, lo cual es como una vía imposible. Y es lo que le sucede, digamos, cuando se hacen tesis o tesina y lo que ha pasado con los estudiantes, digamos, que han tenido que realizar esos procesos bajo esta lógica, porque Popper ha dominado y domina todos los protocolos científicos, digamos, ¿no? El modelo de Popper. Le voy a contar dos experiencias. Bueno, le termino de leer. Dice, entonces, la forma de descubrir los errores, el uso de hipótesis y de la imaginación, el modo de someter a contraste. Es decir, cómo yo lo valido, cómo lo someto con la realidad, cómo, digamos, me exige este tema de la praxis, ¿no? Cómo yo, digamos, lo pongo en tensión para ver, digamos, si eso es posible de ser instrumentado. Posible de ser instrumentado. Ahí tenemos el tríptico que hemos mencionado, el contexto de descubrimiento, o sea, la historia de la ciencia, ¿sí? El contexto de validación, es decir, cómo se configura la teoría, ¿sí? Cómo, digamos, se simboliza. Y lo que acá está mencionado como contraste sería la instrumentación. ¿Cómo instrumento yo para poder validar la teoría? ¿No? En esta frase podemos leer ese tríptico. Entonces, dos experiencias voy a relatar y voy a ser breve con este video, no voy a ser largo y después voy a retomar el otro. En una experiencia tiene que ver con el trabajo de la cátedra. Como no voy a leer, voy a sacar los anteojos. Con el trabajo de la cátedra. En otros momentos, yo, desde el lugar del teórico, llevo 20 años dando teórico de la cátedra, así que son unos cuantos, ¿no? O son para contar bastante. Comenzaba con Popper, o sea, en el inicio, comenzaba por los epistemólogos, digamos, para hacer la referencia epistemológica y luego, digamos, mostrar las rupturas. Claro, de alguna manera me adelantaba a lo que ponía, digamos, el espacio de epistemología que está en el primer cuatrimestre. Un espacio, bueno, había otro docente a cargo del espacio en esa época, puedo decir que había otro, así que puedo hablar tranquilo. Igual, digamos, no hubo mala relación, digamos, simplemente éramos posturas diferentes. Pero la escena viene así, tiene un poco de comicidad, porque yo había desarrollado esta perspectiva que ahora le transmito, que no es la lectura clásica de Popper, porque la lectura clásica de la lógica binaria es la división de la doxa, la episteme, lo que vamos a ver ahora, la lógica binaria en este autor. Pero hay más de la lógica binaria en este autor, esa es la clave de lectura para recuperar, hay más, porque si no, no saldría Feyerabend de él. Y es un autor sumamente valioso, y es valioso para el psicoanálisis. Entonces, sigo con las referencias. Yo encuentro desarrollando esto y digo, Freud es popperiano, aseguro, Freud es popperiano. Y entonces un estudiante, era la época presencial, ya son como tiempos, parece prehistórico, después de vivir tanto esta cuestión virtual, ¿no? Con tanta intensidad que crea otro tiempo diferente. Entonces me dice, ¿cómo, profesor? ¿Me puede explicar? Y entonces le expliqué algo que ahora vamos a desarrollar, ¿no? Esta cuestión, digamos, de ese pasaje positivista que tenía Freud, porque tuvo mucho tiempo como desde el lugar más de la neurociencia, con sus investigaciones, con sus métodos rigurosos, ¿no? Este, y luego hace ruptura con eso. Pero al hacer ruptura, digamos, él sigue conservando una estructura de rigurosidad, digamos, en su indagación, ¿no? Una estructura de rigurosidad que tiene que ver con esto, de lo que ahora sería, podríamos llamar el estado del arte, ¿no? O el contexto de indagación, digamos, de lo histórico en relación a un tema. Tratar de averiguar o indagar cuando uno elige un tema
qué es lo que se ha tratado sobre ese tema. Pero eso es medieval, porque eso lo hacía Santo Tomás. Santo Tomás, cuando abordaba un tema en la Suma Teológica, él todo lo que se sabía acerca de eso lo exponía en el tratado sobre ese tema. Y luego, a partir de lo que los otros habían realizado, indagado, él comenzaba a trabajar, ¿no? Fíjense en ustedes, eso está en Popper, pero eso está en Freud también. Freud cuando va a abordar algo, si usted lee en Totem y Tabú, bueno, menciona frases, le hace todo un despliegue, digamos, tomándolo como referente antropológico, sobre todo, ¿no es cierto?, de la época, ¿no? Para indagar, investigar, pero así, digamos, con todo tema, digamos, trata de indagar qué es lo que la ciencia de su época y los autores pudieron pensar sobre eso que él también está queriendo pensar. Y eso se reproduce cuando uno hace un trabajo científico o una investigación. Reproduce el mismo esquema. Ahora es más fácil porque se googlea, digamos, pone el tema y aparece un universo de trabajo en relación al tema y uno va indagando, ¿no? De ese recorrido. Y eso ayuda, porque ayuda a ver qué es lo que otro hizo, porque hay una historia que leer, una historia que indagar. Entonces yo le digo, Freud es popperiano, señalando esto y otras cosas que después vamos a trabajar. Y entonces, bueno, le expliqué, yo creí que le expliqué, a veces el profesor cree que explica o da cuenta, pero no sabe qué es lo que el otro recibe o cómo lo interpreta el otro a lo que uno dice, porque lo lee desde otro lugar, desde su propio referente y recorrido simbólico. Bueno, yo creí que expliqué. Y después, claro, a la otra semana, o sea, habían tenido epistemología después de problemática, se acerca este alumno y me dice, profesor, yo le dije al profesor de teórico de epistemología que usted nos dijo que Freud era popperiano. Y entonces yo me asombré porque no me imaginé que le iba a comentar al otro profesor, digamos, él es muy entusiasmado, estaba, digamos, siguiendo la cátedra de manera, digamos, intensa, leía todo, excelente alumno. Y, y le digo, ¿qué te dijo? Me hizo una cara, profesor. Me hizo una cara y bueno, todavía tengo la visión del gesto no te dijo nada. No, 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 me hizo una cara. Como diciendo, Ferrero se volvió totalmente loco. O sea, en el gesto, digamos. Yo le agradezco, profesor, que no haya dicho nada, profesor, digamos, muy ajustado en sus términos, es decir, habrá dicho, bueno, que no sé qué tal vez te dijo o se entendió de lo que él dijo. Supongo que habrá hecho esas conjeturas. Claro, porque leerlo desde otro lugar, desde otro paradigma, desconcierta a aquellos que lo siguen, digamos, de manera lineal, acordando con una lógica binaria, aquellos que no han hecho una ruptura aún con esa lógica binaria, ¿no? Que están en el mismo paradigma, ¿no? Cerrado en la misma estructura lógica. Así que bueno, cuento esta referencia en cuanto a Karl Popper, ¿no? Y esto de la transmisión. Y desde entonces yo me di cuenta, digamos, que tenía que variar el orden, digamos, de la secuencia de la transmisión, que Karl Popper tenía que darlo al terminar el cuatrimestre, que es lo que estoy haciendo ahora. Que yo tenía que esperar que desarrolle epistemología a sus autores y desarrolle Popper incluido, y evitar esta escena. Evitar esta escena de ya al final, digamos, bueno, ya hay un saber sobre Popper y ahora lo que estamos haciendo es repensar. Estamos como revisando. Estamos como, bueno, ustedes ya tuvieron Popper, leyeron cosas, cuestiones de Popper, ya saben del tema del fasciacionismo, saben algunas cuestiones, saben, digamos, que tiene una lógica binaria porque insiste en la episteme y la doxa. Bueno, vamos a ver que hay otras cosas más, no leídas de Popper, porque yo, el trabajo mío es tomarle las referencias textuales, o sea, le estoy leyendo fragmentos de los textos que le estoy diciendo. Ese es el valor que le estoy aportando. Estoy aportando un valor simbólico donde estoy leyendo al autor y estoy haciendo un comentario que es propio y una lectura también que hace de referencia psicoanalítica. Estoy tratando de que dialogue Popper con el psicoanálisis, eso que no se pudo hacer. Entonces, bueno, estoy ficcionando, jugando un poco con esto. Así que
esa referencia a Karl Popper es importante. Y también él nos dice de qué trata la epistemología, ¿no? Él dice, el problema central de la epistemología ha sido siempre y sigue siéndolo el de aumento de conocimiento, el del aumento de conocimiento, ¿no? Esto es interesante, porque esta pregunta acerca del aumento de conocimiento, fíjense ustedes qué popperiano es Piaget, Jean Piaget, que lo van a trabajar en psicología del desarrollo, porque Piaget no es un psicólogo, está mal entendido, muchos dicen psicólogo Piaget. No, Piaget es un epistemólogo, porque él parte de una pregunta de cómo pasar de un menor conocimiento a un mayor conocimiento. Esa es la pregunta de Piaget, la pregunta de Popper, ¿no? Entonces, el problema central de la epistemología ha sido siempre y sigue siéndolo el del aumento del conocimiento, y el mejor modo de estudiar el aumento del conocimiento es estudiar el del conocimiento científico, es decir, de manera progresiva, de manera evolutiva, si ustedes quieren, ¿no? Entonces estamos hablando de un racionalismo, por eso esa denominación, de un racionalismo crítico, ¿eh? ¿Cómo abordar el problema de la epistemología por dos lados distintos? Uno, como el del conocimiento del sentido común y ordinario, y acá vemos la estructura lógica binaria. Uno, el conocimiento del sentido común, el conocimiento ordinario, la doxa. Dos, el conocimiento propiamente científico, la episteme, división, fractura, ¿sí? Uno tiene una categoría de valor menor, incluso sin importancia, el sentido común, lo ordinario, y lo otro tiene todo, digamos, la valorización y el reconocimiento, ¿no? La episteme, la ciencia, ¿no? Esta construcción de aquellos que saben en relación a los otros que no saben. Bueno, voy a continuar en otro audio. Este es corto, tal vez haga dos cortos, tres. Y les voy a contar otra historia en el otro audio.